Vamos a hablar un poco de la Parashat Nitzavim, para la Parashat que correspondió esta semana. Es la número 51 de la Torah, la octava del Sefer de Barim, y se encuentra entre los capítulos 29 verso 9 y 30 verso 20. La Haftará correspondiente a esta Parashat es Isaías 61:10 al 63:9. En el capítulo 29 de esta Parashat nos narran que la totalidad del pueblo de Israel que estaban listos y que se prestaban para ingresar a Eretz Canaán se presentan frente a Hashem, sin distinción de edades, de sexo, de ocupación o de posición social. No se hizo distinción de personas, todos estuvieron presentes ese día. Ellos fueron convocados por Moshe, quien reconoce estar al final de su prolongada vida. ¿Para qué hicieron esto de presentarse ante el Eterno? ¿Y dónde se presentan? Se presentan ante el Eterno al pie de Har Sinai, al pie del monte Sinai. ¿Para qué? Nos cuenta la Torá que se presentan para reafirmar el pacto eterno que sellaron los patriarcas con Hashem, y para aceptar que esto no es un contrato olvidado, sino un convenio vigente y vital, positivo en sus existencias. Y la Torá sigue siendo un contrato vigente y vital hasta estos días, positivo para nuestras existencias. Este pacto incluyó en ese momento aún a aquellos que, siendo descendientes de Abraham, no estaban físicamente presentes ahí. Y con esto hablamos de las futuras generaciones de Israel. También se reitera el apartarse de la idolatría, porque si bien ellos, el pueblo de Israel, presenciaron maravillas y portentos realizados por el Eterno a su salida de Misraim, en contra de todos esos ídolos ahí existentes en Misraim, Moshe sabe que la tentación en esta tierra va a ser grande y que los pueblos residentes en Canaán son ideológicamente más poderosos, ¿sí? Y por lo tanto son peligrosos para el pueblo de Israel en ese momento. La Torá también detalla la terrible e inefable nos narra, ¿cómo podríamos decirle? La devastación que va a sobrevenir al pueblo de Israel y a su tierra en caso de que se aparten de la Torá, que se aparten de las mitzvot y no cumplir con ellos. Las generaciones posteriores y los otros pueblos serían testigos de la desolación y el yermo abominable sobre la tierra, y casi no darían crédito a tal horrible calamidad. Una calamidad que es consecuencia lógica de las faltas morales de los antiguos moradores de esta tierra, de su apego a la vaciedad idolátrica y de su abandono de Hashem. Hay que recordar porque fueron exiliados, porque fue exiliado el pueblo de Israel, la tribu de Judá, el reino del sur, por no respetar el año Shemitah, el séptimo año, que hay que dejar descansar a la tierra. No lo respetaron, fueron exiliados a Babilonia, y el reino del sur fue exiliado a Siria, precisamente por la idolatría. En el capítulo 30, sin embargo, la Torá esboza la posibilidad del arrepentimiento, de la teshuvá, por que al momento de hacer esto, tras el feroz, que si el pueblo de Israel hacía teshuvá, podrían retornar al seno de la tierra de Israel. Y mejor aún que regresar a la tierra de Israel sería
regresar a la protección y a la misericordia del Eterno. Moshe les plantea la proximidad que la Torá tiene con Am Israel, una relación intrínseca y profunda que por más esfuerzos que se hagan por desecharla, el pueblo de Israel, el judío, en la actualidad siempre va a retornar a ella. Y finalmente queda propuesta para el pueblo la famosa disyuntiva entre la vida y la muerte, entre la Torá y la vanidad. Y sin embargo el mensaje de la Torá es explícito y sin ambajes, aconseja más que exige, aconseja más que exigir, escoger la vida, que no es otra cosa que seguir por el camino de Hashem, reverenciarlo y amarlo completamente. Esa es la vida que debe escoger, estar al servicio del Eterno siguiendo sus mitzvot. En esta parashá no vemos mitzvot agregados, aunque algunos comentaristas cuentan la teshuvá, el arrepentimiento, expresado en esta parashá como una mitzvah. No hay mandamientos explícitos en esta parashá. Hay un total de 40 pesukim, de 40 versículos que conforman la parashá Nitzavim. La Haftará, como ya habíamos dicho, la Haftará correspondiente a esta parashá es Isaías 61, 10 al 63, 9. Y esta es la última Haftarot de consolación que preceden a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah se celebra lunes y martes, posteriores a Shabbat. Ahora vamos a hacer un pequeño comentario sobre los versos que se encuentran en el Sefer Devarim, en el capítulo 29, del verso 9 al 15. Pequeño comentario y preguntas que hace Abarbanel sobre esta parashat. Dicen estos versos: todos vosotros estáis hoy presentes ante el Eterno para ingresar en el pacto con el Eterno tu Elohei y en el juramento con el que se compromete el Eterno contigo hoy. Con ello te consagra hoy como pueblo suyo, siendo él tu Elohei, como lo había jurado a ti, a tus padres, y a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Pero no solamente con vosotros celebro este pacto, sino también con los que no están presentes hoy, dice el Eterno. El juramento con el que se compromete el Eterno contigo hoy. Esa frase denota algo muy importante. El Eterno es el que se compromete con este juramento. Am Israel, aun y cuando dicen que van a cumplir, a final de cuentas son hombres, me refiero a hombres y mujeres, son hombres, y no tienen la capacidad para llevar a cabo el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, el Eterno es fiel, el Eterno es el único que cumple con su parte de ese pacto. Pregunta a Abarbanel con respecto a este pacto entre el Eterno y esa generación de Israel. Dice, él pregunta, ¿quién les dio a ellos el poder de comprometer a toda su descendencia futura en esa difícil responsabilidad? Y la otra pregunta que hace es, ¿cómo pudieron jurar y decir, Naaseh benishma, haremos y escucharemos, incluyendo también a las generaciones venideras, cuando hay tantas advertencias y tan graves consecuencias involucradas en caso de violar este pacto? Vamos a ver las respuestas, un pequeño comentario.
Una respuesta ya conocida es la que aparece en el Midrash Tanjumá. Dice el Midrash Tanjumá: en este pacto, además de toda esa generación que se encontraban también todas las almas que en un futuro habrían de nacer, y que de este modo fueron incluidas en el pacto y aceptaron el compromiso en igualdad de condiciones con los allí presentes. Pero Abarbanel critica fuertemente esa postura. Él dice que un alma, al no tener contacto con un cuerpo, no puede ser considerada como un hombre completo. Me refiero a hombre y mujer, ¿sí? Hombres y mujeres. Que un alma, mientras no esté en un cuerpo, no puede ser considerada un hombre, y que esto invalidaría la participación en el pacto por parte de esas almas. Abarbanel propone su explicación comenzando con un ejemplo. Dice: si un padre contrae una deuda y fallece antes de cumplirla, es claro que sus hijos, aun cuando no hayan nacido al momento de ser contraído la deuda, son responsables por el pago de esta. Dice: así como un hijo se beneficia por la herencia recibida, de igual forma ese hijo se compromete a pagar lo que su padre debe. En este caso, Am Israel, el pueblo de Israel, era esclavo en Egipto. Y al sacarlos el Eterno de ahí, se podría decir que Am Israel queda en deuda con el Eterno. Pero es claro que el Todopoderoso no quiere dinero ni recompensa material alguna. Lo único que Él pide es que nos comprometamos, que todos aquellos, y el compromiso que se hizo en Har Sinaí de cumplir la Torah como fue ordenada, se cumpla. ¿Por qué? Porque ese día fue aceptado por todos, por los presentes y los no presentes en ese momento, con el famoso dicho de Naaseh Benishma, de haremos y escucharemos. Ese fue entonces el primer pacto que realizó el Eterno con el pueblo de Israel al pie del Har Sinai. Ahora, han pasado 40 años hasta ese momento, ¿sí? Una nueva generación está por entrar a una tierra que le fue prometida a ese pueblo desde la época de los patriarcas. Y me refiero a que han pasado 40 años desde que el pueblo de Am Israel salió de Misraim hasta el momento de la firma de ese pacto a los pies del monte Sinaí. Y sin embargo, esto tampoco es gratis. Esto no es gratis como muchos podemos pensar, sino que implica un compromiso muy grande. La estadía del pueblo de Israel depende constantemente de cómo se comporten en esa tierra que iban a tomar. La Torah advierte que de incumplirse la parte del pacto por parte de Am Israel, la tierra habría de vomitar a sus habitantes, porque la tierra de Israel no tolera la inmoralidad ni la idolatría. Así entonces podemos comprender ahora que aquel pacto que se realizó, aquel pacto y juramento que realizaron nuestros padres, no fue un compromiso simple, sino que fueron dos deudas que nos legaron y que se deben de cumplir a cabalidad. La primera de esas deudas es el haber sido redimidos de Misraim y haber obtenido la libertad. La segunda deuda es la posesión de Eretz Canaán. Si tomamos conciencia de todo esto, entenderemos que nuestros padres no se endeudaron en beneficio propio. Aquella generación que hizo ese juramento
de haremos y escucharemos no fue en su propio beneficio, sino a cambio de activos de los que las futuras generaciones se iban a beneficiar, y que cada generación que surgiera iba a estar disfrutando. Ahí los que ganaron fueron las futuras generaciones. Y aquí viene una cuestión con lo que terminamos. Am Israel es constantemente atacada. El pueblo de Israel es constantemente bombardeado. Los pueblos circundantes a Am Israel buscan su destrucción, que porque ellos son los dueños de esa tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí cuando es oportuno analizar dónde está la clave y quién tiene la razón, quién es el propietario de esa tierra, de la tierra donde se asienta actualmente el Estado de Israel. Para eso es necesario sacar el contrato del cajón. Ese contrato que se hizo una vez es necesario sacarlo del cajón y analizarlo y leer todas esas cláusulas que el propietario de todo el universo, el propietario de toda la tierra, plasmó en ese contrato. Porque ahí en ese contrato dice quién es el dueño de esa tierra. Que el dueño de esa tierra es Am Israel, el pueblo de Israel. Y por más que quieran echarlo, no se puede. El propietario de esa tierra se le entregó al pueblo de Israel. Pase lo que pase, el pueblo de Israel sigue y seguirá viviendo en su tierra, en el actual Estado de Israel. Shalom.